Sí, bueno, en este caso primero hay que partir de que tanto la vulnerabilidad como el riesgo y el desastre es un proceso de construcción social, que lo estamos construyendo nosotros mismos. Entonces, justamente en esta vulnerabilidad tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, la calidad de esa infraestructura, cómo está construida, si es resistente o no a estos fenómenos. O sea, si por ejemplo los techos son de lámina o de materiales que no resisten estos procesos, pues obviamente va a ser más vulnerable. Desde el punto de vista educativo es importante el nivel educativo de escolaridad que tiene la población para entender la información que se brinda, qué tan informada está esta población, si conoce la ubicación de los albergues, los planes de contingencia, de emergencia, porque estos son los que le van a permitir de alguna manera actuar ante un fenómeno. Y estas pues son actividades de prevención que de manera general no se han estado haciendo. Ocurre un fenómeno y de ahí a que vuelve a ocurrir pasa a veces varios años y nos confiamos y pensamos que ya no hay que prepararse. Entonces ahí es donde realmente nos vuelve a sorprender y entonces reconocemos que sí, que tenemos que trabajar en eso, pero se nos vuelve a olvidar porque estamos en el día a día con otro tipo de problemas económicos, sociales, que de pronto le damos más prioridad y no es que sean más importantes. Otro elemento importante también es la vulnerabilidad institucional, o sea, las instituciones desde la ley está planteado que tienen que tener una corresponsabilidad con la sociedad en la gestión integral de los riesgos y que pues tienen que tomar acciones tanto de prevención, de preparación, de auxilio, de recuperación, rehabilitación. ¿Y qué pasa? Que bueno, la mayoría de las acciones se están concentrando ya en la parte de auxilio y en las primeras etapas de recuperación. Si tenemos suerte y la zona pues es de interés económico, turístico, etcétera, el proceso de recuperación es más rápido porque pues se le inyecta capital por el valor económico del lugar, pero si es otro tipo de comunidad que no tiene estos recursos, pues tarda mucho más en recuperarse. Entonces, la idea es, bueno, tratar de empezar a diseñar acciones de prevención y de preparación para que las personas y las autoridades sepan cómo trabajar en conjunto y poder tomar acciones para llegar justamente hacia una gestión integral de riesgo y una sensibilización de este problema y de cómo actuar en él. Sí, de hecho, bueno, en la Ley General de Protección Civil se exige que existan atlas a nivel municipal, estatal y bueno, también federal. En este caso, en esos atlas se van a delimitar las áreas donde no es recomendable establecerse porque son áreas de riesgo. Estos atlas, pues la aplicación que deben tener justamente es en identificar en qué zonas se pueden autorizar cambios de uso de suelo, asentamientos humanos, etcétera. ¿Qué ha pasado en la práctica? Bueno, en los municipios, que no son todos, que tienen su atlas, por ejemplo, en Veracruz tenemos la suerte que los 212 municipios tienen el atlas, pero ¿qué pasa? No lo ocupan. Hay otros municipios que ni siquiera lo tienen. Entonces, cuando van a tomar una decisión, no consultan el atlas para ver realmente cómo está la situación. Otra de las limitaciones son las escalas de trabajo. No es lo mismo cuando voy al terreno, que estoy en la escala 1 a 1, a un atlas que tiene una escala ya de menor detalle. Entonces, a lo mejor de manera general en esa área se dice que el problema no es grave, que no hay riesgo, pero cuando vas al terreno hay situaciones particulares que sí ponen en riesgo una construcción, por ejemplo, o el establecimiento de alguna actividad productiva. Y también el enfoque de cuencas. Normalmente medimos las cosas de manera puntual, pero todo lo que se hace a nivel de cuenca está interactuando y esa interacción es la que luego genera problemas a la hora, sobre todo de los que se ubican en las partes bajas de la cuenca donde vienen todos estos procesos de inundación. Incluso hay zonas donde no llueve y se inundan por lo que viene de la parte alta de la sierra. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, estas dinámicas naturales y sociales que son las que en conjunto interaccionan y hacen que el fenómeno sea mucho más complejo. Bueno, en este sentido, existiendo la ley, pues hay un poco la obligación de cumplirla. Entonces, el asunto es que también luego no se aplican sanciones por no hacer las cosas. Entonces, también de pronto una inacción de los órganos de evaluación son los que también generan un problema. O sea, tenemos dos opciones. Actuamos y lo hacemos bien, actuamos y lo hacemos mal o no actuamos. A veces el hecho de no actuar resulta más grave. ¿Por qué? Porque se están dejando de hacer cosas que están influyendo de manera negativa en todo este proceso de desarrollo de los riesgos y los desastres.
Bueno, todo es relativo, ¿no? O sea, la mujer puede ser más vulnerable, no en el sentido como tal de ser mujer, sino de que muchas veces tiene la responsabilidad del hogar, de los hijos y de los adultos mayores que a veces tenemos en casa. Entonces, al tener toda esa responsabilidad, pues justamente de pronto pues le cuesta más trabajo pues enfrentar estas situaciones, ¿no? Y muchos de los daños que se ocasionan, pues además de ser en la economía, pues son en la propia vivienda, que luego la mujer tiene que trabajar en la fase más de reconstrucción. Entonces ya hay trabajos documentados donde dicen que, bueno, la mujer asegura más las cuestiones de logística de la vivienda y los hombres más las cuestiones, dijéramos, materiales, ya sea de reparar como tal la vivienda, que si se cayó una lámina del techo, pues ponerla, asegurar todo o buscar el dinero para hacer la reconstrucción. Entonces sí hay una separación de roles. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Bueno, lo otro que me gustaría agregar es que también hay que pensar que, o sea, como ciudadanos, más allá si somos académicos, tomadores de decisiones o pues una persona de a pie, lo que tenemos que hacer es estar consciente de la situación que tenemos de riesgo y nosotros autoprepararnos para enfrentarlos, porque es parte también de nuestra responsabilidad. O sea, hay una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad para la gestión integral de los riesgos. Y el que vaya a comprar en un área nueva, etcétera, pues lo primero que hay que hacer pues es revisar el atlas, informarse, etcétera, para que no pase las experiencias que hemos tenido de nuevas áreas de desarrollo autorizadas por Infonavit u otras empresas y que luego son áreas que se inundan o que tienen otro tipo de problemas como deslizamientos de tierra.